cuento. Vamos a empezar el tema de las fuerzas, ¿vale? ¿Sabéis qué es una fuerza? ¿O en qué consiste una fuerza? ¿Sabéis qué son las fuerzas en general? ¿O dónde hay fuerzas? Por ejemplo, si yo ahora intento empujar esta pared, ¿estoy haciendo una fuerza? Si yo ahora estoy así, quieto, sin hacer absolutamente nada, ¿estoy sufriendo una fuerza? Bueno, la respuesta a todo es que sí, ¿vale? La fuerza la vamos a llamar F. Esto yo creo que ya lo sabéis. Voy a hacer un repaso rápido sobre las fuerzas, ¿vale? La vamos a llamar F y se va a medir en newtons, ¿ok? Newtons. Newtons es una unidad que básicamente es lo mismo que el kilogramo por metro partido segundo al cuadrado, ¿vale? Básicamente una fuerza de 1 newton es la que yo necesito para aplicar o comunicar una aceleración de 1 metro por segundo a un objeto de 1 kilogramo de masa, ¿vale? La fuerza la vamos a medir en newtons. Y es básicamente toda aquella interacción que yo puedo hacer con un cuerpo o con un objeto, digamos, para provocar una aceleración, ¿vale? Para provocar un cambio en el movimiento. Vale. Vamos a repasar. Esto lo estoy grabando, lo digo porque voy a borrar mucho, etc. Buenas, Jessica. ¿Qué tal? Vale. Vamos allá. La fuerza, igual que pasaba con la velocidad, va a ser un vector. Eso significa que vamos a tener una dirección, ¿vale? Bien, vamos a tener un sentido, bueno, va a ser positivo, si vamos en la digamos, positiva en el sentido positivo del eje X o del eje Y. Y obviamente si estamos hablando de un... Uy, se corta un poco. Obviamente si estamos hablando de un vector, ¿vale? Vamos a tener un módulo. También va a haber un módulo. Bien. Bueno, parece... Módulo, pone módulo. Después de dirección, no, sentido. Dirección, sentido y módulo. Dirección, sentido y módulo. ¿Vale? Bueno, parece que tengo dificultades técnicas. De vez en cuando se entrecorta o se congela. Pero bueno, como lo estoy grabando, lo que no veáis ahora lo podéis repasar más tarde. Normalmente al principio de la conexión siempre me da algún fallo. Vale, vamos a tener dirección, sentido y módulo. Pero además vamos a tener en las fuerzas también un punto de aplicación. ¿Vale? Además va a haber un punto de aplicación. Un segundo. ¿Esto qué significa? Significa que si yo tengo un cuerpo que tengo que mover y al que le voy a aplicar una fuerza, no es lo mismo aplicarla aquí arriba que aquí abajo, que en el centro del cuerpo, etcétera, ¿vale? Pensad que si yo intento mover un cuerpo por uno de los laterales, lo más probable, y ya veremos por qué, es que ese cuerpo rote, ¿vale? El punto de aplicación de una fuerza va a ser importante a la hora de generar un cambio en el movimiento. Bien. Volviendo a fuerzas, hay una cosa que tenéis que tener en cuenta y es básicamente el hecho de que haya fuerzas que estén superpuestas en un sistema. ¿Qué significa? Si yo voy a estirar, por ejemplo, una caja, voy a tirar de ella y 2 personas tiran de ella,
Si las dos personas tiran de ella en la misma dirección y sentido, básicamente es el mismo efecto que tirar en la misma dirección y sentido con una fuerza que es la suma de las dos. ¿Por qué? Pues pasa un poco como la velocidad, pasa exactamente igual. Esto es una suma de vectores. Pensad que la fuerza esta de aquí, que va en el sentido positivo del eje X, es una fuerza de 5i newtons. Y esta fuerza también es una fuerza de 5i newtons. Luego, la fuerza total, o la fuerza que se llama resultante, va a ser una fuerza que sea la suma de los dos, 10i newtons, ¿vale? Básicamente es que podemos sumar fuerzas sumando los vectores, ¿de acuerdo? Ponemos otro caso, también igual de sencillo. Si yo esta misma caja tiro con una fuerza 1, que es igual a 15 newtons, pero tiro en sentido contrario, misma dirección pero sentido contrario, con una fuerza. Bueno, aquí le pongo el vector, aunque realmente estoy poniendo módulo, pero bueno. Con una fuerza de 20 newtons, ¿cuál será mi fuerza resultante? Pues esta de aquí son 15i newtons. Y esta de aquí son menos 20i newtons. Luego la fuerza resultante, que es la suma de ambas, va a ser 15 menos 20 i, o menos 20 más 5, me da igual, newtons. Es decir, menos 5i newtons. ¿Qué está pasando con esta casa? Que está experimentando una fuerza resultante que es igual a tener esta situación. ¿Lo veis? Esto es repasillo, ¿eh? Quiero decir, esto tampoco es muy allá. Voy a acercar un poco más el set. Esto es un 5, aunque no lo parezca. Vale. ¿Qué pasa si tenemos fuerzas en dos dimensiones? Por ejemplo, vamos a considerar un péndulo, ¿vale? Esto imagino que ya lo habéis hecho en cuarto, ¿eh? Por eso voy un poco así rapidillo. Bueno, rapidillo de aquella manera, porque realmente lo de la suma de fuerzas no es que sea muy complicado. En un péndulo, ¿vale? El objeto que está colgado y que va a estar oscilando va a tener una fuerza que tira de él hacia abajo, ¿vale? Por el hecho de estar en un planeta, como es la Tierra, vamos a tener una fuerza que tira de él, ¿vale? Vamos a llamar a esta fuerza la fuerza peso y vamos a imaginar que tiene 20 newtons, ¿vale? Esta cuerda está impidiendo que esta fuerza de aquí haga que el objeto que está aquí, imaginad que es una pelota, caiga hacia el suelo. Luego también está ejerciendo una fuerza. Básicamente está ejerciendo una fuerza que la conocemos como fuerza de tensión, ¿vale? Cuando una cuerda está aguantando algo y está tensa, ejerce una fuerza de tensión, ¿vale? Que siempre va siguiendo la dirección de la cuerda en sentido contrario a donde se encuentra el objeto que cuelga de la cuerda. Bien, pues, ¿cuál será la resultante de estas fuerzas? Pues la resultante de estas fuerzas tenemos que conocer el ángulo aquí. Vamos a imaginar que hay 60 grados, ¿vale? Entre
la aplicación de la cuerda y la horizontal. ¿Y cómo puedo calcular yo ahora mi fuerza resultante? Pues fijaos, si yo ahora aquí, voy a hacerlo con otro color mejor, si yo ahora aquí establezco un eje de coordenadas, ¿hay alguna fuerza que no caiga dentro de mi eje de coordenadas? Sí, la de la tensión, ¿vale? El peso cae en mi eje de coordenadas. Viendo solo lo que hay aquí en peso, yo ya podría decir que el vector peso es menos 20J, ¿verdad? Porque va en la dirección negativa del eje Y. Y esa tensión, ¿qué pasa con esta tensión? Que yo la puedo descomponer en una fuerza que vaya hacia aquí, que llamaremos Tx, y una fuerza que tenga esta dirección y sentido, que vamos a llamar Ti, ¿vale? Fijaos que esto es exactamente igual que pasaba con la velocidad. Exactamente igual, lo mismo, ¿vale? ¿Cuánto vale cada una? Por ponernos un ejemplo. ¿Qué vale Tx? ¿Qué vale Ti? Pues acordaos que Tx será la tensión por el coseno de 60 y que esta será la tensión por el seno de 60. ¿Vale? Luego, esta fuerza resultante que yo voy a tener aquí, que si yo aquí trazo paralelas, básicamente es una fuerza que viene en esta dirección, ¿vale? No exactamente así, viene un poco más allá, pero o sea, un poco más arriba. Pero básicamente lo que me dice es que en un péndulo la suma de fuerzas hace que tenga una aceleración en este sentido. Y cuando estoy aquí arriba, tengo una aceleración en el otro sentido. Si conozco el valor de la tensión, puedo saber cuál es cada una de las tensiones que tengo aquí, la Tx y la Ti, y entonces debería evaluar cuál es mi fuerza resultante en el eje X y cuál es en el eje Y. En el eje Y voy a tener esta de aquí y esta de aquí. Es decir, tendré Ti, que tendrá este valor, no conocemos la tensión, ¿vale? Ya veremos problemas para calcular esto, pero de momento no. Menos estos 20J que tengo yo aquí. ¿Y aquí qué voy a tener? Pues lo que valga Tx, ¿vale? Y si voy a tener una fuerza resultante, pues vamos a pensar que tiene, bueno, que es una cosa así. Voy a borrar. Voy a pensar que tiene una fuerza resultante que es de esta forma, ¿de acuerdo? Es decir, la parte que tenemos aquí y tenemos aquí se compensa y solo tenemos una fuerza resultante que hace que el péndulo se mueva en una dirección. A donde voy, básicamente, es que cuando yo hablo de fuerzas, tengo que hablar de una suma de fuerzas. Es decir, actúan muchas fuerzas en un sistema y tengo que saber cuál es la fuerza resultante. ¿De acuerdo? La fuerza resultante. Me lo cargo. Vamos a pensar en un objeto que está aquí parado, ¿vale? Si este objeto está en reposo y está aquí parado, no se mueve en ninguna dirección, ¿actúa alguna fuerza sobre él? Pues sí, la verdad es que sí, actúan fuerzas sobre él. Hay una fuerza que actúa sobre él, que es la fuerza peso, ¿vale? El peso de ese objeto va a estar actuando, porque el hecho de estar en un planeta hace que la fuerza de la gravedad me dé una aceleración, ¿vale? Luego voy a tener una fuerza peso consecuencia de la aceleración de la gravedad. Y al mismo tiempo, ¿qué voy a tener? Pues, si os acordáis del año pasado, voy a tener una fuerza que se llamaba normal, ¿vale? Luego hablaremos de ella.
Este cuerpo se está moviendo, hemos dicho que está parado, no se mueve ni en una dirección ni en otra del eje X, pero tampoco ni vuela hacia arriba ni se hunde en el suelo. Esto sucede porque la suma de todas las fuerzas es 0. ¿De acuerdo? La suma de todas las fuerzas es 0. Eso significa que la normal más el peso tiene que ser igual a 0. Básicamente no hay ninguna fuerza, o la normal o el peso, que sea mayor que la otra. Si la normal fuese mayor que el peso, el objeto iría hacia arriba. Si el peso fuese mayor que la normal, el peso haría que este objeto se hundiera en el suelo. Pero no ocurre. Yo ahora mismo estoy aquí parado y no estoy volando en el aire, ni estoy hundiéndome al piso de abajo, ¿vale? Que no pase, por favor. Entonces, lo que va a pasar aquí básicamente es que tengo un equilibrio de fuerzas y toda esa fuerza que yo pueda sumar, ¿vale? Va a dar 0. Y por tanto no voy a tener un cambio en mi estado. Si yo estoy en reposo, seguiré en reposo. ¿Pasa lo mismo si el cuerpo se está moviendo? Imaginad que este cuerpo tiene una velocidad de 10 metros por segundo. No actúa ninguna otra fuerza sobre él. Imaginad que no hay rozamiento. Me estoy adelantando conceptos, pero creo que ya los conocéis. Y tengo un peso y una normal que ejerce la superficie sobre el objeto. ¿Voy a tener una fuerza adicional? En realidad no. Y estas dos fuerzas van a estar igualmente equilibradas. Luego la suma de fuerzas sigue siendo 0. ¿Vale? No va a salir volando el objeto por el hecho de tener una velocidad. No va a haber ningún tipo de fuerza que modifique esta velocidad. Luego, cuando la suma de fuerzas es 0, el objeto esté parado o esté en movimiento con una velocidad constante, por supuesto, va a seguir en ese estado, ¿vale? Esto es lo que conocéis como la primera ley de Newton, ¿vale? O básicamente también se llama ley de la inercia, o así la llama alguna gente, ¿vale? ¿Qué va a ser la ley de la inercia? Pues básicamente va a ser que cuando un objeto está en reposo, tiende a seguir en reposo, a menos que actúe una fuerza sobre él. Y si está en un movimiento rectilíneo y uniforme, un MRU, ¿qué ha pasado aquí? Vale. Si está en un MRU, lo que va a suceder es que va a tender a seguir en el mismo estado de MRU, con la misma velocidad, etc. ¿De acuerdo? ¿Conocéis la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton nos dice que si el equilibrio de fuerzas o la fuerza resultante, la suma de todas las fuerzas, no es 0, va a haber una fuerza resultante que sí va a provocar una aceleración y, por tanto, un cambio de movimiento. Un objeto que está en reposo y sufre una aceleración empezará un movimiento. Un objeto que ya estaba en movimiento y sufre una aceleración también experimentará un cambio en su movimiento. Si la aceleración va a favor del movimiento, se acelerará, y si la aceleración va en contra del movimiento, se frenaría. Básicamente lo que me dice es que la suma de todas las fuerzas va a ser masa por aceleración, ¿vale? Y de aquí nos viene un poco esto que decimos, que la fuerza es la masa por aceleración. Si yo tengo, por ejemplo, un objeto que tiene una masa de 5 kilogramos y yo le aplico una fuerza de 10 newtons, ¿cuál va a ser la aceleración? Pues 10 newtons, ¿vale? Es igual a esta masa por la aceleración. La aceleración va a ser 10 partido 5, 2 metros segundo cuadrado.
Fijaos que cuanto mayor es la masa, a una misma fuerza, menor va a ser la aceleración. Luego, la masa es la resistencia que tienen los cuerpos a cambiar su estado de movimiento. Cuanto mayor sea la masa, mayor será la resistencia que tiene un cuerpo determinado a, digamos, a cambiar su estado de movimiento. Si yo estoy en reposo, ¿vale? No es lo mismo intentar moverme a mí que intentar mover un camión, ¿vale? El camión tiene mucha más masa que yo, de manera que va a ser mucho más complicado moverlo. Una misma fuerza producirá una aceleración mucho, mucho más pequeña, ¿vale? Sigo. En el caso del péndulo que habíamos visto antes, si este es el peso del péndulo, de la bola o de lo que sea, esta era la tensión en el eje Y y esto era la tensión en el eje X, ¿vale? Como el péndulo no va a volar hacia arriba ni volar hacia abajo, sino que se queda siempre describiendo este movimiento, estas dos fuerzas están equilibradas y eso significa que son iguales. En el eje Y yo no voy a tener un cambio de movimiento, pero aquí tengo una fuerza que no tiene otra fuerza que la compense. De manera que cuando yo hago la suma de fuerzas no da cero y el péndulo no se queda suspendido en el aire, sino que la suma de fuerzas me da masa por aceleración, la masa que tenga el péndulo y una aceleración que viene hacia adentro. De manera que el péndulo se ve obligado a moverse en esta dirección. Cuando llega aquí abajo deja de tener una fuerza que lo empuje, pero como lleva ya una inercia, lleva ya una velocidad, esta velocidad hace que vuelva a subir. Cuando está aquí, está en la situación contraria. Estas dos fuerzas siguen estando equilibradas, lo están en todo el movimiento, pero esta de aquí ahora tira hacia aquí, ¿vale? Va a haber de nuevo que la suma de las fuerzas hace que haya una fuerza resultante que es una masa por una aceleración. Esto lo habéis visto en cuarto, lanzo la pregunta, podéis interactuar, tenéis un chat abierto, etc. Poco. Vale. 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 De momento, hemos visto dos leyes. Sabéis que son tres, ¿vale? Hay una tercera ley de Newton. Que por ahí también se conoce como el principio de acción-reacción, que básicamente me dice que cuando yo aplico una fuerza sobre algo, sobre un objeto, sobre una superficie, hay una fuerza que tiene la misma dirección pero sentido contrario que se aplica sobre el otro objeto. Es decir, si yo lanzo una pelota y la pelota impacta en una pared, ¿vale? Este impacto hace que yo esté, digamos, empujando la pared en este sentido y esta dirección. ¿De acuerdo? Esta pelota, al impactar contra la pared, trata de empujarla de alguna manera. De manera que va a ejercer una fuerza, que esto es la fuerza que hace la pelota, ¿vale? Sobre la pared. Voy a ponerlo más grande. Es la fuerza que hace la pelota sobre la pared. Pensad que si esta pelota empujase la pared y no hubiese una fuerza que compensase esta fuerza, las pelotas, básicamente, cuando yo las tiro a las paredes, empujarían las paredes porque habría una resultante aquí que no es cero.
¿Me seguís? Es decir, si no hay ninguna fuerza ahí, que la única fuerza que tengo es la fuerza que ejerce la pelota sobre la pared, cuando yo tiro una pelota a la pared se aceleraría en la dirección en la que yo he lanzado la pelota. Y eso no pasa, ¿vale? No pasa porque la pared va a hacer una fuerza sobre la pelota. La fuerza que hace la pared sobre la pelota, que tiene el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido contrario. ¿De acuerdo? Es decir, la fuerza que hace la pelota es igual a menos la fuerza que hace la pared. O si queréis, la fuerza que se supone que es igual a 0 es la suma de las dos, la fuerza resultante. Esto es el sumatorio de fuerzas, ¿vale? Si no fuera 0, daría una masa por una aceleración, pero sabemos que sí da 0, ¿vale? Que las fuerzas están compensadas. Cuando yo lanzo la pelota a una pared, pues básicamente no muevo la pared, ¿vale? La pelota va a tener un rebote porque hay una fuerza ejerciendo sobre ella, ¿ok? Entonces, si tiene una velocidad, ese equilibrio hará que salga con la misma velocidad, ¿vale? No, la pelota no va a cambiar su estado de movimiento porque no hay ninguna fuerza que diga que cambie el estado de movimiento. Sí que cambia la dirección, eso sí. Pero eso ya hablaremos de ello, que es una cosa que se llama impulso. Si la fuerza de la pelota es igual a la fuerza de la pared, pero cambiada de signo, está claro que la suma de las dos va a ser 0, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. Luego, la tercera ley de Newton simplemente es que toda fuerza que se aplique sobre algo va a tener como respuesta una fuerza que tiene el mismo módulo, pero sentido contrario. ¿De acuerdo? Es un poco lo que pasa cuando hablábamos de un objeto que está en el suelo, tiene la fuerza peso por acción de la aceleración de la gravedad y al mismo tiempo, a pesar de que esto lo dibujo así, no es exactamente así, ¿vale? Porque la tercera ley de Newton hace que las fuerzas se apliquen sobre cuerpos distintos, ¿vale? Básicamente voy a tener aquí una fuerza que se llama normal, ¿vale? ¿Cuál es la fórmula de la 3? La fórmula de la 3 básicamente es esta. No para una pelota y una pared siempre, ¿vale? Pero que la fuerza, una fuerza, la que quieras, A, ¿vale? O de A a B, va a ser igual a menos una fuerza de B a A. No es una fórmula que normalmente vayamos a aplicar mucho, ¿vale? Quiero decir, no vamos a aplicar esta fórmula en concreto. Vamos a aplicarla más bien en diagramas de fuerzas como estos, donde si yo aquí tengo una fuerza peso, pues la superficie me devolverá una fuerza que va a ser la normal, ¿vale? Básicamente es tan normal, y esto es un poco complicado de pensarlo, quiero decir, si no os lo dicen, la fuerza normal no es la fuerza de reacción de la fuerza peso. O sea, no es la fuerza de reacción a la fuerza de la gravedad, ¿vale? Es la fuerza de reacción que hace el objeto empujando al suelo. Me explico. Borro aquí. Puesto que toda fuerza, para estar la cosa en equilibrio, tiene que tener una fuerza de reacción, si esto es el centro de la Tierra, un objeto que está aquí y tiene una fuerza peso, esta fuerza peso básicamente es la atracción que siente de estar en un planeta, básicamente, de la gravedad de un planeta. Aquí va a haber una fuerza que es igual, pero de sentido contrario, ¿vale? Que básicamente es la fuerza con la que yo atraigo a la Tierra, o este objeto atrae a la Tierra, ¿vale? Esta fuerza que va a ser igual que la del peso, pero de sentido contrario, en la misma dirección, en este caso, en el eje Y, ¿vale? Esta fuerza y esta fuerza son las fuerzas de acción-reacción y se aplican, fijaos, en cuerpos distintos.
la que se aplica en el objeto es la fuerza con la que el planeta tira de mí, y esto de aquí que se aplica en el centro de la Tierra es la fuerza con la que vosotros o un objeto tira del planeta, porque ahora mismo estamos todos tirando del planeta, ¿vale? Lo que pasa es que esas dos fuerzas se anulan entre ellas y no pasa nada, no salimos volando por efecto de la gravedad. Sí caemos, eso sí. Pero porque este de aquí no se mueve y nosotros sí. Y ahora, aparte, el hecho de estar ejerciendo un peso hacia abajo empuja la superficie. O sea, empujamos a la superficie con una fuerza peso. ¿Cómo nos devuelve esa fuerza a la superficie? Con una fuerza normal, ¿vale? Al final, lo que vamos a ver, N es igual a P, ¿no? Si estamos en el mismo eje, sí. Lo que vamos a ver nosotros, obviamente, no vamos a hablar nunca de esta fuerza que ejercemos sobre la Tierra, ni del peso que ejercemos sobre la superficie, ¿vale? Solo hablaremos de que tenemos una fuerza peso y tenemos una fuerza normal que ejerce la superficie sobre nosotros. Esto obviamente es cuando tenemos una superficie horizontal. ¿Qué pasa si la superficie no es horizontal y tengo aquí un cuerpo que está cayendo por una rampa? La fuerza peso siempre va hacia el centro de la Tierra. Luego la fuerza peso seguirá yendo hacia abajo. Pero ahora nosotros no tenemos una normal que vaya en dirección y sentido opuestos al peso. Porque, como os digo, no es la fuerza de reacción al peso, sino al empuje de la superficie por culpa del peso. Luego, la normal siempre será perpendicular a la superficie. Acordaos que eso es lo que significa normal. La aceleración normal era perpendicular a la trayectoria. La fuerza normal, cuando estoy sobre una superficie, es perpendicular a la superficie. De manera que voy a tener este diagrama de fuerzas. ¿Lo veis? Vale. Aquí podemos plantear ya ecuaciones. Supongo que en cuarto ya visteis alguna cosa, pero si tampoco lo visteis muy allá, tocará repasar, ¿vale? El peso, si recordáis, tiene que ser una fuerza, y una fuerza es siempre una masa por una aceleración, ¿de acuerdo? Esta fuerza que hay aquí, entonces el valor de la normal es el mismo que el de la fuerza peso, en este caso sí. En este caso sí, porque en este caso esta fuerza compensa esta fuerza. El sumatorio de fuerzas aquí va a ser 0, porque el objeto ni se hunde ni vuela hacia arriba, ¿vale? Está en el mismo eje. Pero aquí no. Aquí, si yo hago ahora el diagrama de fuerzas, y el diagrama de fuerzas os recomiendo hacerlo siempre en la misma dirección que el movimiento. Es decir, si esto está subiendo o bajando, pues haced que esto sea vuestro eje X y que esto sea vuestro eje Y. ¿Vale? Tengo que cambiar el boli ya. Vale. Aquí, si yo hago esto en este eje, me doy cuenta de que el peso no cae en el eje que yo me he hecho. Luego, si no cae, lo tengo que descomponer. Aquí tendría un peso X y aquí tendría un peso Y, ¿verdad? La normal y el peso Y deben estar equilibradas porque el objeto que cae por una rampa o que sube por una rampa no vuela fuera de la rampa o no se hunde dentro de la rampa. Luego aquí no voy a tener ninguna aceleración. En el eje Y, el sumatorio de fuerzas es 0. Eso significa que N más P sub I es igual a 0. Así que N tiene que ser igual a menos PI. ¿Vale? Como PI en sí ya tiene un sentido negativo, porque está, digamos, en el sentido negativo del eje Y, al final tenéis que en módulo, no en vector, pero en módulo, N es igual a PI. Cuando en este caso, N es igual a P.
En este caso no hay que descomponer el peso porque está, como dice Luis, en el mismo eje, pero aquí, como no cae el peso dentro de los ejes, lo tengo que descomponer en un PI y en un PX. La normal será PI, ¿vale? ¿Cómo lo veis? ¿Bien? Guest. Tengo ahí alguien invitado. Vale. Muy bien. Estupendo. Esta PX, ¿qué va a hacer entonces? Esa no me cae en mi equilibrio de fuerzas. Esta que tengo en el eje Y, en el eje X, perdón, no es ninguna fuerza que se corresponda con otra. ¿Qué va a pasar aquí si no tengo una fuerza que la compense? Pues básicamente que esta fuerza peso en el eje X va a producir una aceleración, ¿vale? El sumatorio de fuerzas no va a ser cero. Va a producir una aceleración, pues básicamente porque en vector, lo que sería en vector, la n va en una dirección, en un sentido de esta dirección del eje Y, va en sentido positivo y pi va en sentido negativo, ¿vale? Por eso la suma da cero y por eso una es menos la otra. Si esta es 5 newtons y esta es menos 5 newtons, 5 es lo mismo que menos 5 newtons. ¿Me sigues? Al final, el módulo, que es lo que me importa, porque aquí trabajaremos en vector poco, la verdad, podemos hacerlo en módulo sabiendo cómo descomponer fuerzas, que ya sabemos. Luego, en módulo 5 es lo mismo que 5 y la dirección ya la aplicas tú como tengas que aplicarla. Entonces, antes n no es igual a p. Aquí realmente tampoco. Es decir, en módulo n sería igual a menos p. O sea, en módulo sí, las dos tienen el mismo módulo, pero n en vector es igual a menos p, porque van en sentido contrario, ¿vale? En vector. Vale. Hasta aquí hemos dicho que guay. Esto de aquí, si no tengo ninguna fuerza que compense esta fuerza-peso producirá una masa, la masa que tenga el objeto, por una aceleración, ¿vale? Que iniciará un movimiento en esta dirección, hacia abajo. ¿Qué puedo tener? Pues puedo tener, en algunos casos, que lo haremos con y sin, una fuerza, bueno, no la he pintado muy paralela, pero bueno, una fuerza que va en contra del movimiento que se llama fuerza de rozamiento. ¿Vale? ¿Os suena? La fuerza de rozamiento básicamente sucede porque en la superficie entre la rampa y el objeto, pues obviamente hay ciertas rugosidades, ¿vale? Nada es perfectamente plano, bueno, no menos, ¿vale? Y en todos los puntos donde se encuentra la superficie de la rampa con la superficie del objeto, va a haber una interacción electrostática. Básicamente, cuando yo acerco la mano a la pizarra, ¿vale? Y la estoy tocando, yo siento que la estoy tocando, pero no la estoy tocando, ¿vale? Lo que yo siento son fuerzas electromagnéticas, fuerzas, digamos, de repulsión entre los electrones de los átomos de la superficie de mi mano y los electrones de la superficie de la pizarra. Con esto pasa lo mismo, ¿vale? El hecho de que haya átomos que están unidos, más que unidos, perdón, unos junto a otros, hace que haya interacciones eléctricas que impiden que se pueda deslizar el objeto bien. Luego va a aparecer una fuerza de rozamiento, que es un poco como la resistencia que tiene un cuerpo a moverse por el hecho de estar apoyado en una superficie, ¿vale? Cuando esto está, por ejemplo, volando por el aire, no tiene esta fuerza de rozamiento con el suelo, la tendrá con el aire, ¿vale? Porque el aire también es materia y estar, digamos, nadando en el aire
o volando en el aire, también tiene una fuerza de rozamiento por acción del aire, del propio aire, ¿vale? Con esto, bien, hasta ahora, este repaso del año pasado. ¿Os parece que planteemos un problema de esto? Vamos a plantear un problema de esto, ¿vale? Y me voy directamente al plano inclinado, ¿eh? Mirad. Vamos a poner un objeto aquí. ¿De acuerdo? La clase termina en 50. Sí, en cuanto acabe de plantear esto. Como tampoco ha empezado a las 9:09 y debería haber empezado, para ser estrictos, a -10. Pero sí, básicamente, en cuanto acabe esto, lo termino. Y de todas formas, hay 10. A las 10:10 tengo una clase con tercero también aquí. O sea que no me puedo extender mucho más. Vamos a imaginar que tenemos un cuerpo que tiene 10 kilogramos de masa. ¿De acuerdo? 10 kilogramos de masa en un plano inclinado que tiene 40 grados de inclinación, ¿vale? Y aquí vamos a calcular cuánto tiempo, porque ahora sí cuando viene lo chulo, cuánto tiempo va a tardar en recorrer los 15 metros que separan este objeto del final de la rampa, ¿vale? ¿Qué es lo primero que tenéis que hacer siempre en un problema de fuerzas o en un problema de física de esta clase? Dibujar, exacto. Dibujar y establecer un diagrama de fuerzas, ¿vale? Voy a quitar esto de aquí, voy a poner que el espacio son 15 metros y lo voy a dejar aquí, que yo quiero saber el tiempo. Y entonces, que la masa son 10 kilos, así me la quito también de aquí. Bien. Diagrama de fuerzas que tengo yo aquí. Lo primero que voy a tener, vamos a pensar, por cierto, que no hay rozamiento, ¿vale? Vamos a hacerlo más sencillo al principio y luego ya lo iremos complicando. Si no hay rozamiento, ¿vale? No tengo ninguna fuerza que vaya a impedir el movimiento. Yo dejo este objeto aquí y ¿qué va a suceder? Que el objeto, a priori, va a caer por la rampa, ¿vale? Vamos a dibujar el diagrama de fuerzas. Aquí voy a tener una fuerza que voy a llamar peso, ¿vale? Recordad que la fuerza peso es la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. Sí, es un dato ya. Eso os lo dice el enunciado y ya está. Sí, o sea, es un caso concreto en el que no hay rozamiento, ¿vale? El peso va a ser la masa. Acordaos que fuerza es masa por aceleración. Pues esta fuerza peso va a ser la masa por la aceleración que produce la gravedad del planeta en el que estoy, ¿vale? En nuestro caso, como estamos en la Tierra, 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿vale? En la horizontal también pasa lo mismo. Es decir, puede haber rozamiento o puede no haberlo. Eso también es un dato del problema, ¿vale? ¿Cómo? Sí, no, el peso es lo mismo. El peso es masa por gravedad. O sea, eso siempre es lo mismo, ¿vale? Eso siempre es igual. 10 por 98, pues serán 98 newtons, ¿vale? Mi peso van a ser 98 newtons. Ok. ¿Qué más tengo? Pues voy a tener la normal. ¿Vale? La fuerza normal a la superficie. Por el hecho de estar apoyado en la superficie, vamos a tener un empuje de esta clase. Me voy a hacer un eje, ¿vale? Y el eje que me voy a hacer, básicamente, es este de aquí y este de aquí. Y digo, vaya, si yo me hago el eje en la dirección, digamos, cogiendo la dirección que va a tener el movimiento, el peso no cae en el eje. Luego, me tengo que descomponer el peso en un peso I
y este en un peso X. Bien, ahora aquí, fijaos que si estos son 40 grados, esto de aquí es lo que falta para 90, porque esto, si yo alargo, van a ser 90. ¿Eh? Luego, 40, este de aquí serán 50. Y este de aquí debe ser lo que falta para 90. Tiene que ser el complementario de este 50 que yo he sacado aquí. A donde voy es que el ángulo que tengáis aquí, sea el ángulo que sea, va a ser el ángulo que tenéis aquí. ¿Vale? ¿Por qué 50? Pues porque si estos son 90 y estos son 40, lo que falta hasta 180, porque los ángulos de un triángulo son siempre 180, es 50. Así 40 y 50, 90, y 90 del ángulo recto abajo, 180. ¿Vale? En este triángulo imaginario que hemos dibujado aquí en nuestras mentes, ¿vale? O en la pizarra en este caso. Este ángulo que hay aquí será el mismo que hay aquí. Luego, vamos a coger este triángulo y lo vamos a acostar. Esto sería 40, ¿vale? Esto de aquí sería la fuerza-peso. Esto que hay aquí, fijaos, sería Px. Este de aquí sería Px. Fijaos que yo he cogido el triángulo y lo he acostado así. Y esto de aquí sería Pi. A donde voy es que Px será P por el seno de 40 y Pi será P por el coseno de 40. Y ya podemos conocer cuáles van a ser las dos fuerzas, esa descomposición del peso. Porque como conocemos el peso, 98, y los cosenos y los senos se los sabe nuestra calculadora, lo ponemos todo ahí y sale. ¿Vale? P va en la misma dirección casi que P. No te creas. Donde va P sería N. Bueno, vamos ahora a eso. ¿Esto lo habéis entendido? ¿Habéis entendido cómo he descompuesto las fuerzas? Simplemente las he descompuesto en el eje. He cogido este triángulo, el que forma el ángulo que forma P y PI, y lo he acostado. ¿De acuerdo? Etiqueto. Fijaos que esto, como yo he elegido este ángulo de aquí, va un poco distinto a lo que estáis acostumbrados. Antes la X, por ejemplo, velocidad X, cuando teníamos tiro parabólico, era el coseno. Y ahora no lo es, ahora es el seno. ¿Vale? Depende un poco del triángulo que cojáis. Hubiéramos podido coger este, que sería este ángulo. Si yo cojo este ángulo, que son 50, pues ahora el PI sí que sería el seno de 50, es decir, el seno del ángulo complementario, que da igual, da lo mismo, el mismo valor, o el coseno de 50 para PX y no el seno de 40, ¿vale? Podéis coger realmente el triángulo que queráis, pero lo ideal es coger este porque ya tiene el mismo ángulo que este. Vale. Esto que tenemos aquí me permite calcular cuánto vale Px y cuánto vale Pi. Esto sería el 98 por el coseno de 40 y esto 98, perdón, por el seno de 40 y este por el coseno de 40. 98 por el seno de 40 son 63. Pues mi peso X, bueno, como así, son 63 newtons. ¿Vale? Y el otro serían 98 por el coseno de 40, que son 75 con un newton. ¿Vale? Estas son las dos fuerzas. Mi peso de 98 lo he podido descomponer en un peso de 63, que va en la dirección del eje X, ¿vale? Y un peso que va en la dirección del eje Y, que es igual a 75,1. He descompuesto las fuerzas, Luis, igual que cuando descomponíamos la velocidad inicial. ¿Por qué le he dado la vuelta? Porque he elegido este ángulo, básicamente. Quiero decir, aquí tengo un triángulo y he decidido pintarlo de esta forma. Podría haberlo pintado de esta forma, pero entonces tengo que tener en cuenta que si este es el ángulo alfa, esto que tengo aquí es Px
y esto que tengo en la base, ¿vale? Como cateto contiguo a este alfa es PI. No el triángulo entero. El triángulo entero es la rampa. Esto puede ser infinito, si queréis. Es decir, no. ¿Vale? Es el triángulo que forman las tres fuerzas. El triángulo que forman las tres fuerzas. Vale. Aplicamos la segunda ley de Newton a cada eje. ¿Vale? Ahora que ya sabemos que Px vale 63 newtons y que Pi vale 75,1 newton, vamos a aplicar la segunda ley de Newton a los dos ejes. En el eje Y, ¿vale? El sumatorio de fuerzas tiene que ser 0, ¿vale? Porque no tengo el cuerpo que se mueva en el eje Y, solo se mueve en el eje X. Luego, aquí, para poder hacerlo en módulo bien, sin liarla, ¿vale? Vamos a hacer que la suma de las fuerzas sea 0. Eso significa, ¿qué fuerza va en el sentido positivo del eje Y? La normal. ¿Qué fuerza va en el sentido negativo del eje Y? Pi. Pues N menos Pi es igual a 0, ¿vale? Hablamos de módulos. Esto significa que N es igual a Pi. Y por tanto, mi normal va a ser 75,1 newtons, ¿vale? ¿Y qué pasa en el eje X? Esto en el eje Y, y ahora vamos a ver qué pasa en el eje X. En el eje X, lo que voy a tener es un movimiento aquí, como consecuencia de que las fuerzas no están compensadas. Solo tengo que el sumatorio de fuerzas va a ser una masa por aceleración. La única fuerza que tengo aquí, porque no hay rozamiento, es Px. Es la única fuerza que tengo. ¿Vale? Ya hemos dicho que en vector sí, estamos trabajando en módulos. ¿Listo? Para que esto sea un valor y un valor. No hace falta que pongamos i's y j's o k's, que eran las componentes del vector. Si lo hiciera de la otra forma, entonces tendría que poner que estos son 75,1 i y esta más menos 75,1 i. Y entonces esto daría 0. Pero eso en vector, ¿vale? No, tranquilos, si no pasa nada. Si las dudas que tengáis las podéis preguntar. Vamos allá. Esta es la única fuerza que voy a tener en el eje X, Px. No tengo ninguna otra, ¿vale? Y digamos que va a favor del movimiento. Es decir, yo he dibujado esto de esta forma, pero hubiera podido darle la vuelta. Quiero decir, cuando cojáis estos ejes, tened en cuenta que el sentido positivo siempre va a ser el sentido del movimiento, ¿vale? Luego, Px es igual a masa por aceleración. Mi Px es 63. Esta es Px, la única fuerza que tengo en este eje. Si tuviera una fuerza de rozamiento que fuera en contra, pues entonces yo aquí tendría que poner Px menos fuerza de rozamiento, igual a masa por aceleración, ¿vale? Pero no es el caso, porque no hay una fuerza negativa que me impida moverme, ¿vale? En este caso no la hay. ¿Cuál es la masa del objeto? 10 kilogramos. Luego, ¿qué aceleración va a sufrir? Despejamos. La aceleración que va a sufrir este objeto en esta dirección y sentido va a ser 63 entre 10, 6,3 metros partido segundo al cuadrado. ¿Vale? Sabiendo ahora esta aceleración, ¿cuánto tiempo tarda en recorrer 15 metros? Pues esto se convierte, una vez que ya hemos hecho el problema de dinámica, se convierte en un problema de cinemática y ya está, ¿vale? Básicamente que el espacio recorrido es velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, porque esto está en reposo, esos 15 metros, esto es 0 por t, 0, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Despejáis de aquí el tiempo y os dice que un objeto que está aquí con esta inclinación, estas características, etcétera,
va a tardar en recorrer esos 15 metros, pues vamos a verlo. ...2,18 segundos. ¿Vale? Despejáis este de aquí. 2,18 segundos. ¿Veis el problema? ¿O veis las cosas que os pueden pedir? ¿Os suena de cuarto? Ya se ha acabado, ¿eh? El tema de clase, digamos, se ha acabado ya, ¿eh? Es decir, ya es un poco que veáis un poco y que me contéis si esto lo habéis entendido, si os suena, si creéis que podemos trabajar con esto, todo bien, ¿no? Es decir, estas cosas ya las sabéis. Y si no las sabíais, espero que las hayáis entendido. Sí, pero os lo enviaré ahora por Presentia. O sea, quiero... A ver, tenía pensado coger algún ejercicio del libro, pero como no tengo el libro y tengo que ir mirándolo en la aula virtual, no estoy seguro de si hay alguno de plano inclinado. Pero sí que me gustaría que hicierais uno de plano inclinado. Sí, o sea, no hay que enviar nada de cultura científica de momento, ¿vale? Quiero decir, Don Dani, como cuando había aquel, ¿no? Que se llamaba Dino y le llamaban Don Dino. Bueno, de momento no hay que enviar nada de cultura científica, ¿de acuerdo? De momento no. Cuando hayamos visto todas las partes, digamos, de cultura científica que queremos ver básicamente cuáles son los efectos locales, los regionales, los globales, etcétera, pues entonces ya intentamos hacer una actividad que lo englobe todo, ¿vale? Pero de momento no me enviéis, simplemente investigad un poco qué es la lluvia ácida, cómo se produce, qué la causa, qué efectos tiene, y ya volveremos a ella y también al smog, ¿vale? Que son los distintos efectos a distinta escala que se pueden ir produciendo por culpa de la contaminación, ¿vale? ¿Bien con esto? Luego os envío un mini ejercicio, súper mini, no os preocupéis, ¿vale? Será hacer más o menos lo mismo, donde vamos a tener un apartado sin rozamiento y un apartado con rozamiento. Para entender cómo hacer el de rozamiento, hombre, cuenta poco si están bien o mal. Cuenta que los hayas intentado hacer, que me envíes lo que has hecho. Eso es lo que más va a contar. Es decir, que tú hayas estado intentando trabajar. Yo entiendo que hay gente que puede no entenderlo todo. Entonces, no voy a contar de forma tan importante que los ejercicios estén perfectos. Obviamente lo voy a contar, pero no va a ser muy importante. Lo importante es que los hagáis y me los enviéis, que lo intentéis, que os peleéis con los ejercicios y que tratéis de resolver las dudas que tengáis. La fuerza de rozamiento, ¿vale? Va a ser un coeficiente que se llama coeficiente de rozamiento, que es un dato del problema, ¿vale? Esto os lo da el problema siempre. Y si no os lo da, lo tenéis que sacar por la normal, ¿vale? Eso significa que si a mí me hubieran dicho que el coeficiente de rozamiento es 0,2, siempre está entre 0 y 1, ¿vale? Pues yo hubiera cogido la normal, que ahora ya sé cuánto vale, hubiera multiplicado por 0,2 y ya tendría mi fuerza de rozamiento, ¿vale? Y aquí, cuando yo he hecho el diagrama de fuerzas, hubiera hecho, pues en el eje X tengo Px y una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, luego va a ser negativa. Px menos la fuerza de rozamiento, igual a masa por aceleración. Pues esta sería 63, esta sería 0,2, la puedo calcular aquí antes, 0,2 por la normal, que son 75,1, y esto es masa por aceleración. Calculo esto, despejo igual que antes, la aceleración saldrá un poco más pequeña, porque hay una fuerza que retiene el movimiento, ¿vale? Pero básicamente es el mismo problema, añadiendo una cosita aquí en el eje X. Ya está. ¿Vale? Os envío el ejercicio por Esentia, con el correíto de Esentia, y habrá un apartado con y uno sin rozamiento. ¿Ok? Y nada, espero que estéis bien y que sigáis tan sanos, fuertes y animados como siempre. ¿Vale? Bueno, ¿quién es la persona guest, por cierto, que acaba de poner acepto? Porque estáis todos menos Safia, ¿es Safia entonces? ¿O cómo? Necesito ayuda.